El día de hoy iniciamos una serie de estudios basada en la carta de Pablo a los Filipenses. Durante los próximos minutos estaremos haciendo una introducción a la carta que escribió el apóstol Pablo a los cristianos que vivían en la ciudad de Filipos, a la iglesia de los filipenses. Y es en esta carta donde vamos a tratar de extraer algunas ideas, algunos principios que podamos aplicar a nuestra vida cristiana hoy. Y el verso 1 del capítulo 1 de Filipenses dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Quisiera hacer resaltar algunas cosas interesantes de estos primeros versículos. En primer lugar, Pablo menciona a Timoteo, que era su compañero de ministerio, que justo antes de llegar a Filipos y plantar la iglesia en esa ciudad, Timoteo se une al equipo ministerial que lideraba el apóstol Pablo. Ellos escriben la carta a los cristianos que están como miembros en la iglesia entre los filipenses. Y también nos dice que para ese momento ya la iglesia tenía líderes, obispos y diáconos, habían personas sirviendo en el contexto de la vida de la iglesia. La ciudad de Filipos era una ciudad que funcionaba como un centro de comercio. Era un lugar con una actividad comercial importante, por su localización estratégica, y también era una colonia que reflejaba al Imperio Romano. Era un reflejo de Roma en su lengua, sus costumbres y sus ceremonias. En primer lugar, quisiera hacer una referencia al momento en que es plantada esta iglesia, lo que nos narra el libro de los Hechos en el capítulo 16, en el que Dios transforma un viaje que Pablo y su equipo habían emprendido para fortalecer a las iglesias en un proyecto misionero en una región donde aún no se había predicado el evangelio. Quisiera mostrarles un video de Bible Project en el que nos hace un resumen del ministerio de Pablo en la plantación de iglesias en diferentes lugares. Este es un resumen de los capítulos del 13 al 20, y en el cual se encuentra también incluido lo que nos narra Hechos 16. Así que yo espero que usted lo disfrute en los próximos minutos y que sirva como una ilustración de parte de lo que enfrentaba el apóstol Pablo y su equipo a la hora de desarrollar un ministerio de predicación del evangelio y de plantación de iglesias. Así que mire este video. Durante el primer siglo, la mayoría de las personas alrededor del mar Mediterráneo vivían en ciudades densamente pobladas, todas gobernadas por el Imperio Romano. Cada ciudad era una mezcla diversa de culturas, etnias y religiones. Y debido a esto, había todo tipo de templos que ofrecían sacrificios a todo tipo de dioses, y cada persona tenía su propio grupo de dioses a quienes entregaba su lealtad. Pero en cada ciudad también encontrabas una minoría que no adoraría a ningún otro dios sino al suyo. Los israelitas, también conocidos como los judíos, decían que su Dios era el verdadero creador y el rey del mundo. Ahora, todas estas ciudades estaban conectadas por una red de caminos construidos por el Imperio Romano, así que era fácil moverse, hacer negocios e incluso esparcir nuevas ideas. Una persona muy familiarizada con estos caminos fue el apóstol Pablo. Él pasó la segunda mitad de su vida viajando de ciudad en ciudad, anunciando que el Dios de Israel había designado un nuevo rey sobre las naciones. Este rey no era como ningún otro. Es cierto, la mayoría de los reyes gobernaban con opresión o poder, pero este nuevo rey, él gobierna con autosacrificio y amor. Su nombre es Jesús y Pablo es su heraldo, invitando a todas las personas a vivir bajo el gobierno de este rey.
La tercera parte del libro de Hechos se trata de las historias de los viajes de Pablo y de cómo las personas reciben este mensaje. Por algún tiempo, la base de Pablo había sido la ciudad de Antioquía, y de ahí él y sus colaboradores salieron en 3 viajes, desplazándose por tierra y mar a ciudades estratégicas a través del imperio. En cada ciudad, la costumbre de Pablo era primero ir a la sinagoga judía, donde su pueblo se reunía. Él empezaba a enseñar y a mostrar cómo el rey mesiánico prometido en las escrituras hebreas es Jesús de Nazaret. Y algunos creyeron estas noticias, otros no. Y todavía otros pensaron que este mensaje era tan engañoso y peligroso que incitaban a disturbios para expulsar a Pablo de la ciudad. Entonces Pablo se dirigía al bullicioso mercado de la ciudad. Ahí se instalaba para fabricar y vender tiendas de cuero para cubrir así los gastos de sus viajes. Y ahí Pablo seguía compartiendo las noticias del Rey Jesús resucitado con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Frecuentemente era malentendido, como si él estuviera promoviendo un nuevo Dios. En una ocasión, él oró por una persona enferma y fue sanada. Y todo el mundo a su alrededor pensó que él debía ser un dios griego que vino a visitarlos. Pero Pablo insistió que solo hay un Dios verdadero y que Él era su siervo. Este mensaje frecuentemente provocó oposición y más disturbios. Él fue golpeado y hasta echado en la cárcel. ¿Por qué esta reacción tan fuerte? Bueno, la adoración a los dioses sostenía la cultura romana. Ellos creían que los dioses mantenían la ciudad segura y la adoración a los dioses en los templos formaba una gran parte de su economía. Pablo no estaba simplemente añadiendo a Jesús como un nuevo Dios en esta lista. Él estaba diciendo, todos los otros dioses son impotentes, una farsa. Entonces, ¿está él desvirtuando la forma de ellos vivir? Sí, y más que eso, cuando Pablo anunciaba a Jesús como nuevo rey, él lo llamaba Señor o Hijo de Dios, los mismos títulos que las personas utilizaban para referirse al emperador de Roma. Así que el mensaje de Pablo fácilmente podía ser escuchado como una amenaza contra todo el orden político. ¿Por qué alguien se uniría a este movimiento? Quiero decir, suena peligroso. Bueno, las personas eran cautivadas por la historia de Jesús y por cómo su amor creaba comunidades donde todas las personas eran tratadas como iguales, independientemente de su etnia, género o estatus económico. Estas personas formaban nuevas familias que comían juntas, vivían sacrificialmente y cuidaban de los pobres. Vivían como si Jesús realmente fuera el rey. Exacto. Así que en cada ciudad en la que Pablo anunciaba el mensaje acerca de Jesús, las personas estaban siendo transformadas por el Espíritu de Dios para convertirse en una nueva clase de humanos. Así que Pablo se quedaba en la ciudad y les enseñaba el camino de Jesús. Y luego se iba a una nueva ciudad. Era una vida difícil. Pablo tuvo que soportar mucho dolor y sufrimiento. Sí, y lo hizo porque él creía que sus propias dificultades eran una representación del sufrimiento de Jesús y de su muerte por los demás. Él dijo que era el mismo amor de Dios el que lo motivaba a compartir la historia de Jesús sin importar el costo. Después de su tercer viaje, la reputación de Pablo había crecido. Él había hecho muchos nuevos amigos, pero también muchos enemigos nuevos que sería sabio evitar. Pero Pablo no los evitó. Su siguiente parada fue Jerusalén, una ciudad llena de personas que querían que lo arrestaran o que incluso lo mataran. Entonces, ¿por qué se dirige a Jerusalén y qué sucede cuando llega? De eso se trata la última sección de Hechos. En Hechos 16 se nos narra cómo Timoteo se incorpora al equipo misionero que lideraba Pablo por su buen testimonio a pesar de su juventud. Nos menciona a su madre, que era una mujer de fe. Tenemos referencias en la Biblia, ¿verdad?, de que la madre y la abuela de Timoteo ejercieron una influencia positiva en sus vidas. Y a partir del verso 4 en adelante, nos narra lo siguiente el libro de Hechos en el capítulo 16. Dice así: al pasar por las ciudades se entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. El apóstol Pablo había emprendido un viaje para visitar las iglesias, fortalecerlas, animarlas y dar las instrucciones que se desprendieron de la reunión que había tenido el liderazgo de la iglesia en Jerusalén.
En los versos 6 al 8 dice así: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Entonces el Espíritu Santo empieza a direccionar, a redireccionar la tarea de Pablo y su equipo y transformarla de lo que era un viaje para fortalecer iglesias y dar el anuncio de lo que se había conversado y decidido en Jerusalén, por un nuevo proyecto misionero que Dios les estaba encomendando. El Espíritu Santo no les permite predicar en esos lugares. Continúa el texto bíblico diciendo que cuando llegaron cerca de Misia intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia, la región de Macedonia, es en lo que hoy es Europa Oriental. Y Lucas, que era un historiador que recopiló el Evangelio de Lucas, lo escribió en un orden lógico que se pudiera entender, y el libro de los Hechos también, donde nos narra los primeros años de vida de la iglesia. Dice Lucas: después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos. Dios les habla, Dios les redirecciona por medio de una visión, y dice que lo que hacen es prepararse para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado. Estaban seguros de que era un llamado de Dios para anunciar el Evangelio a los macedonios. Ojalá nosotros tuviéramos esa sensibilidad espiritual, ese sentido de escuchar y atender la dirección de Dios en nuestra vida y en nuestro servicio a Él. Y entonces se dirigen a la región de Macedonia, y ahí en específico van hacia Filipos. Se nos narra que visitan Filipos y ahí encuentran una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, era vendedora de telas, y ella acepta al Señor, se bautiza a su familia, ella les recibe en su hogar y ellos empiezan a desarrollar un ministerio. En determinado momento se encuentran con una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación, y en el acto de esta manifestación de un espíritu, los dueños de esta esclava sacaban un beneficio económico. Esta joven empieza a anunciar de que estos hombres, Pablo y su equipo, eran siervos de Dios, del Dios Altísimo, y que predicaban acerca del camino a la salvación, lo cual no era mentira. Un día de tantos, Pablo se cansa de esta circunstancia y reprende al espíritu, la muchacha es liberada, y los dueños de esta esclava reaccionan mal porque estaban viendo cómo su negocio, que les dejaba mucho dinero, se les va de las manos. Pablo y Silas son encarcelados, y estando en la cárcel empiezan a adorar a Dios y a orar. Ahí a eso de medianoche hay un temblor, las cadenas se rompen, son liberados. El carcelero intenta quitarse la vida creyendo que los reos, que los prisioneros han huido. Estaban ahí, Pablo les dice y le presentan el Evangelio, y él y su familia son bautizados luego de creer. De hecho, en este pasaje, en Hechos 16, es donde está un versículo que posiblemente has escuchado, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Serás salvo tú y tu casa. Y así surge la iglesia en esta región llamada Filipos, en Macedonia.
A ellos, a los cristianos de esta iglesia, es a los que Pablo dirige la carta a los filipenses. Pablo se encuentra preso al borde de la muerte. Él expresa una profunda gratitud hacia la iglesia de Filipos. La carta lleva un mensaje poderoso de aliento para los filipenses que estaban pasando pruebas. Y también hace un llamado para que vivan en unidad como iglesia, porque habían contiendas y había la amenaza de los falsos maestros. A continuación, quiero invitarles para que vean un pequeño extracto del video en el que Bible Project nos explica el contenido de la carta a los filipenses. Preste atención. La carta de Pablo a los filipenses. La iglesia en Filipos fue la primera comunidad de Jesús que Pablo fundó en Europa Oriental, y esa historia se nos cuenta en Hechos capítulo 16. Filipos era una colonia romana en la antigua Macedonia, estaba llena de soldados retirados y era conocida por su nacionalismo patriótico. Así que, allá, Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba que Jesús es el verdadero rey del mundo. Después de que Pablo salió de allá, aquellos que se hicieron seguidores de Jesús continuaron sufriendo resistencia, incluso persecución, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fiel al camino de Jesús. Pablo envió esta carta desde una de sus muchas prisiones y lo hizo por una razón muy práctica. Los filipenses habían enviado a uno de sus miembros, Epafrodito, para llevarle un regalo monetario a Pablo para su sostenimiento en la prisión. Pablo envió esta carta de regreso con Epafrodito para decir gracias y para hacer mucho más que eso. El diseño de esta carta no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una serie de ensayos cortos, reflexivos o bocetos, y todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta, un poema en el capítulo 2. Este recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, muerte, resurrección y exaltación. Luego, en cada uno de los bocetos, Pablo tomará palabras o ideas claves de ese poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Así que Pablo inicia la carta con una oración de acción de gracias y agradece a Dios por la generosidad de los filipenses por su fidelidad y expresa su confianza de que la obra transformadora que Dios ha empezado en ellos continuará mostrándose en más de esas hermosas expresiones de fidelidad y amor. Nuevamente leemos Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos junto con los obispos y diáconos. Pablo hace resaltar de que ellos son siervos por la gracia de Cristo Jesús y le escribe a los hijos de Dios, a los santos, a los escogidos, los que han sido apartados para vivir para Dios, que han sido escogidos también por su gracia, que habitan en la ciudad de Filipos y que tienen un liderazgo en su iglesia local. El verso 2 dice que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Como todas las cartas, esta nos muestra un saludo muy especial en que podemos ver algunas de las cosas relevantes de esta carta que vamos a estudiar durante las próximas 5 semanas. El tema de hoy le he titulado Una vida que crece. Y estamos hablando del proceso hacia la madurez cristiana. El verso 3 al 5 dicen: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Recuerde que Pablo escribe con mucha gratitud, con mucho sentimiento, porque ama a estos hermanos de la iglesia de Filipos. Dicen: todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La primera característica de una vida que crece y nos ayuda en el proceso hacia la madurez es tener un compromiso permanente. Los miembros de la iglesia de Filipos tenían un compromiso permanente hacia el Señor y hacia la obra del Señor. El verso 5 en la traducción en lenguaje actual dice: porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora.
porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Quiere decir que desde el principio de la iglesia fueron personas que se comprometieron con la obra de expansión del evangelio y que habían permanecido hasta este momento en que Pablo escribe esta carta. La segunda característica es que la vida cristiana que crece, la vida que crece, que está en pos de la madurez, muestra un progreso constante. Muchas veces nos pasa que por mucho tiempo hemos sido los mismos creyentes que no maduramos, que no crecemos, que pareciera que hasta nos hemos estancado en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, en nuestro servicio al Señor. Y aquí podemos ver que la vida cristiana es una vida de un progreso constante. El verso 6 dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La vida cristiana es una vida de madurez creciente. Vamos avanzando y mejorando para tratar de ser las personas que Dios quiere que seamos, los hombres y las mujeres que Dios necesita en su iglesia. Y esto es gracias al poder de Dios, a su amor y a su gracia manifestada en nosotros, que nos permite ir siendo perfeccionados en sus manos. Él nos transforma constantemente para poder hacer su voluntad y cumplir sus propósitos. La pregunta es, ¿en tu vida estás viendo cómo la obra de Dios te va perfeccionando para que estés listo cuando te encuentres con el Señor Jesucristo? Muchas veces somos nosotros los que estorbamos. No queremos cambiar, no queremos que Dios nos cambie, no queremos ceder ni tomar las decisiones radicales que la vida cristiana nos pide que tomamos. No queremos asumir los compromisos y nos cuesta negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad del Padre. La siguiente característica es un involucramiento activo en la vida de la iglesia, en la obra del Señor. Una vida que crece es una vida que está involucrada activamente en las cosas que la iglesia hace y los propósitos que Dios estableció para ella. El verso 7 dice: es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Todos los miembros en la iglesia en Filipos eran partícipes de la tarea que Dios le había dado a Pablo. Y no se trata de apoyar a una persona, es que como iglesia somos llamados a estar involucrados activamente para cumplir los propósitos de Dios. La traducción en lenguaje actual, este verso 7 lo escribe así: está bien que yo piense así de todos ustedes porque los quiero mucho y porque ustedes comparten conmigo el trabajo de amor que Dios me ha encargado. En la cárcel o delante de los jueces, ustedes siempre me apoyan para afirmar la verdad de esta buena noticia. La siguiente característica es el amor transformador. El amor transformador de Dios manifestado en nuestras vidas. El amor transformador de Dios manifestado en las relaciones entre los miembros de la iglesia. Y el amor transformador de Dios manifestado en nuestras vidas hacia el prójimo, hacia quienes aún no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios es testigo, dice Pablo, de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y es que así es como tenemos que amarnos los unos a los otros. Y para ir cerrando el tema del día de hoy, tenemos que mostrar un crecimiento integral en nuestra vida cuando vamos en proceso hacia la madurez. El verso 9 dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde
cada vez más en conocimiento y en buen juicio. La Nueva Biblia Viva lo escribe así: lo que pido en mis oraciones es que el amor de ustedes sea cada vez más grande y que su conocimiento y buen juicio crezcan. El crecimiento en la vida cristiana tiene que ser integral. Afecta nuestras relaciones, se manifiesta en nuestro aprendizaje, en nuestra mente, en nuestro intelecto y en nuestra vivencia espiritual. Es un crecimiento vivencial que se refleja en todo lo que somos y todo lo que hacemos. Nuestras relaciones, por eso es relacional, intelectual, en nuestro aprendizaje y conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchos que se escudan en frases que a veces están mal interpretadas, como por ejemplo la letra mata y el espíritu vivifica. Sí, la letra sin espíritu puede matar. Pero como cristianos somos responsables de amar a Dios con todo nuestro ser, con nuestra mente, nuestra voluntad, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y es necesario conocer las Escrituras, ser responsables en el estudio de ellas, en la sana doctrina. No podemos ser cristianos que ignoran las cosas esenciales del Evangelio. Y nuestro espíritu tiene que estar en una relación de constante crecimiento, profundizando nuestra relación con Dios día a día. Un crecimiento constante e integral que se manifiesta en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Filipenses 1:9 en la traducción en lenguaje actual dice: lo que pido a Dios es que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente. Amar a Dios, amarnos a nosotros, entre nosotros, amarnos unos a otros, amar al prójimo, tomar decisiones correctas que honren a Dios, es lo que nos permite avanzar en el crecimiento espiritual, en el crecimiento como cristianos. Y la santidad es una característica vital de una vida que está creciendo. Tenemos que entender que hemos sido llamados para vivir para Dios, que hemos sido apartados por el que fuimos comprados por el precio de la sangre de Cristo Jesús para vivir para Él. Que tenemos que tomar cada día la cruz e ir en pos de Él sin mirar atrás, negándonos a nosotros mismos para hacer su voluntad. Porque sus propósitos y su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Y necesitamos que Él nos moldee, que Él nos transforme. El verso 10 dice: para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Tenemos que estar preparados para nuestro encuentro con el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y somos transformados en personas santas por su gracia, por su amor. No es algo que logremos en nuestra naturaleza humana, que tiende a hacer lo malo. Necesitamos que en nuestra vida se reflejen cada vez menos las obras de la carne y se refleje cada vez más el fruto del Espíritu. Que su Espíritu nos transforme y nos ayude a tomar decisiones correctas, radicales, que nos permitan vivir en pureza y ser personas íntegras delante de Dios y delante de los demás, para estar listos para el momento en que nos toque encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, ya sea que muramos o ya sea que participemos de su segunda venida. Y en último lugar, la última característica es que nuestra vida tiene que ser una vida de verdadera adoración. El verso 11 dice: llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Somos hijos de Dios por su gracia y somos hijos de Dios para su gloria. Somos llamados a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, puro, santo y agradable a Él. Que Dios nos ayude a vivir como verdaderos adoradores, como personas que crecen, como personas que vamos madurando, que el Señor va transformando y que en sus manos
podemos tener la certeza de que el que ha empezado la obra en usted y en mí será fiel en completarla. Oremos. Señor, te damos gracias que en tu palabra nos hablas con claridad, porque nos muestras tu amor y cuánto anhelas tú cumplir tus propósitos en nuestras vidas. Te pedimos que a través de tu palabra y a través de tu espíritu nos guíes para poder caminar en tu perfecta voluntad, buena y agradable. Que podamos, Señor, vivir para honrarte, para que podamos ser adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad. Transfórmanos y te pedimos que termines en nuestra vida la obra que has iniciado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y perdona, Señor, si hemos sido descuidados, negligentes, si hemos tenido por menos el profundizar nuestra relación contigo, si hemos sido fríos y hemos elegido hacer nuestra propia voluntad y no la tuya, perdónanos. Pero hoy queremos pedirte que nos ayudes, que nos guíes y nos transformes. Queremos vivir para ti. Culmina en nuestra vida la obra que iniciaste. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios manifieste su gracia y su favor cada día sobre usted y su familia.